Hola, hola, bienvenidos una vez más a Cristianismo para no cristianos. Hoy nos acompaña una vez más Brian Esteban Pérez. Que casi que no me vuelven a invitar, pastora Marta, pero mucho gusto, me vuelvo y me presento porque a la gente que nos sigue y que ha venido juiciosa viendo todos los episodios, recuerda que ya este es el 5º episodio de los podcasts. Los que vieron el primero me alcanzaron a conocer, pero los que vienen en el transcurso de estos últimos podcasts que hemos realizado, de pronto ya no me conocen porque casi que no me vuelven a invitar. No, pero tienes un privilegio, ese es el primero del mes de marzo. El primero del mes de marzo. ¿Y qué tema vamos a tratar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de costumbre o convicción. Y cuando hablamos de costumbres o de convicción, entonces hay que empezar a entender la diferencia de estos términos. Pero antes de que iniciemos con todo, yo quiero invitar a las personas que nos están viendo y que nos siguen a través de estos podcasts, que comenten, no se les olvide comentar todo lo que opinen, todo lo que piensen acerca de lo que la pastora Marta, de lo que cualquiera de los invitados aquí expongamos, porque este podcast de Kadash es para todos. Todos hacemos parte de Kadash, entonces su opinión para nosotros es muy importante. Si te fue de bendición, si aprendiste algo, si pronto quieres aprender algo, si quieres que hablemos de algo. Exactamente, si de pronto te interesa algún tema en específico, lo puedes colocar todo en los comentarios. Y muy importante, seguirnos en las redes sociales. ¿Qué redes sociales tenemos, pastora? Tenemos hasta Instagram. El momento. Instagram. Tenemos que aparecemos como Kadash Oficial. Y tenemos Facebook también, que aparecemos como Kadash Oficial. Este mes va a estar recargado. Este mes va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Tenemos muchas sorpresas. Tenemos muchas sorpresas este mes. Bueno, pero entonces arranquemos. Cuando hablamos entonces de costumbre, estamos hablando de algo que se hace habitualmente, ¿cierto? Sí. Es algo que la persona practica de manera habitual. Uh-huh. Pero cuando hablamos de convicción, una convicción no se hace solo porque yo lo haga habitualmente, sino porque así no me guste, yo lo voy a hacer porque estoy convencido de que eso me conviene, o así no me convenga, pero yo estoy convencida de que es lo mejor para mí, ¿cierto? Entonces ahí hay una gran diferencia y por eso el nombre, costumbre o convicción. Muchas personas hacen cosas por costumbre. Por ejemplo, los niños cuando están pequeños, uno los lleva a la peluquería a que se motilen. Uh-huh. Y uno como padre es el que dice, no, me motilas el niño de tal forma. Pero hoy en día uno ya ve cosas diferentes. Sí. Antes a los papás no les gustaban que las niñas jugaran fútbol. Uh-huh. Y entonces no se hacía. Muchas familias, el papá era doctor, entonces los hijos tenían que ser costumbre. Seguir la misma costumbre. Brian, ¿te ha tocado hacer algo por costumbre? Por costumbre, yo creo que inclusive hay cosas buenas que nosotros mismos las convertimos en costumbre, como por decir el hecho de usted asistir a una iglesia, el hecho también de usted hacer ejercicio, el hecho también como de por costumbre. Hay muchas cosas que uno sabe que están bien, ¿cierto? Pero empieza a convertirse eso en una costumbre y se le pierde el valor a lo que uno está haciendo. Yo lo digo, por ejemplo, en el caso de uno asistir a una iglesia. Yo, por ejemplo, que toda mi vida he sido cristiano, uno empieza a vivir una vida en Cristo como se puede decir entre paréntesis, dentro de una rutina, cada 8 días, cada 5 días, cada 3 días yendo a la iglesia, se convierte en una costumbre, y creo que ahí es donde se puede hacer la diferencia de costumbre y convicción, porque yo en algún momento lo hacía por costumbre y verdaderamente no estaba creciendo espiritualmente, pero cuando uno lo empieza a hacer como por una convicción, empieza verdaderamente a dar frutos, a mostrar el cambio dentro de las cosas pues positivas. Claro, pero es importante entender que cuando hacemos las cosas por costumbre,
que se hace ese hábito, entonces muchas veces las personas entran en algo que yo sé que querías decir, pero no encontraste la palabra, monotonía. Y la vida se empieza a convertir en algo monótono. O uno se Entonces, acostumbra, perdón, uno se acostumbra, que ahí es donde en ese momento estaba pensando en eso. ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a cosas malas? Nos acostumbramos a que nos traten mal, nos acostumbramos a vivir en pecado, por decir algo, nos acostumbramos a hacer cosas malas. Cuando no las hacemos nos sentimos raros, pero es porque se convirtió en una costumbre. es de eso de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, cuando la vida a mí se me vuelve monótona, que yo empiezo a hacer lo mismo, sea bueno o malo, porque es que cuando yo hago algo por costumbre es porque, como su palabra lo dice, ya me habitué a estarlo haciendo. Entonces eso se me vuelve una necesidad. Y si yo no suplo esa necesidad, entonces ahí voy a empezar a tener problemas. Por ejemplo, las personas que consumen drogas, ¿qué les pasa? Cuando tratan de dejar de consumir, se les empieza a generar una ansiedad. Las personas cuando crean dependencia de una persona, ahí también empiezan a haber problemas, porque entonces esa dependencia ya no es un amor, es exactamente eso, una dependencia. Y por eso yo voy a recalcar mucho el día de hoy, ¿es costumbre o convicción? Por ejemplo, a mí me gustaría que los que están escuchando este podcast el día de hoy se pregunten, ¿usted trabaja donde trabaja por qué? ¿Usted por qué estudia la carrera que estudia? ¿Usted por qué hace lo que hace? Porque como decíamos ahorita, es importante entender que muchas personas hacen cosas influenciados por lo que les enseñaron en casa, influenciados por lo que le dicen sus amigos, influenciados por el medio. Hoy, la mayoría de nuestros jóvenes uno les pregunta, ¿qué quieres estudiar? No, yo voy a ser youtuber. No, yo voy a hacer puros medios digitales. Y no entendemos que la vida va un poquito más que todo esto. He visto por decir algo en el medio que yo me muevo, en la universidad, también a veces hago carreras para el driver de Uber, ¿cierto? A los casos. Y he visto que he conocido muchas personas, lastimosamente, que por ejemplo en el caso que yo te colocaba al principio, se les convirtió en una costumbre que la mamá o el papá los llevara a una iglesia, los llevara como se dice, congregarse, ¿cierto? Y los papás solamente les estaban como generando una costumbre, los estaban llevando a que el ir a la iglesia se les convirtiera en una costumbre, pero no les formaban, según lo que entiendo de la iglesia que nos estás hablando, no le generaban esa convicción de la importancia que tenía lo que estaban haciendo. Entonces, mira que hay costumbres que cuando nosotros, costumbres que son buenas, cuando nosotros no las convertimos en convicciones, nos pueden inclusive alejar y nos pueden sacar de las cosas buenas o de las costumbres que tenemos. Bueno, es importante pensar que en medio de todas esas acciones que se hacen a diario, uno debería de analizar, como te decía ahorita, por qué hacemos cosas. Y yo quiero que nos vamos a pensar en eso, porque ¿cuántas cosas realmente estamos permitiendo en nuestra vida que pasen y que no son por convicción? Es que yo ahorita te decía, por decir algo, ¿cuántas personas en diciembre se visten igual? Empiezan a utilizar la misma ropa y uno empieza a mirar la gente y todos vestidos igualitos. ¿Por qué? Porque es la moda. Entonces nos acostumbramos a que tenemos que tener lo que tiene todo el mundo. Pero sí será esa mi convicción. Hoy yo quisiera que realmente los jóvenes que nos estén escuchando entren a pensar por qué estamos haciendo o por qué como jóvenes estamos entrando y permitiendo que a nuestras vidas entre la cultura que nos quieren imponer. A lo que se puede referir costumbre también es a lo que se puede normalizar hoy en día. Claro, pero entonces a mí me gustaría que habláramos de cosas que hemos hecho costumbres. Por ejemplo, nosotros como padres
llegamos a un punto en el que nos acostumbramos cuando el niño todavía es pequeño a que tiene que hacer lo que nosotros le decimos. Y cuando ya ese niño crece y entra en esa edad donde llamamos adolescencia y empieza a confrontarnos, entonces esa parte nos desestabiliza. ¿Cuántos padres hoy en día están desestabilizados? No saben cómo trabajar con sus hijos porque llegaron a esa edad donde ya no es tan sencillo. El niño se come lo que el papá le dice, el niño se pone lo que el papá le dice, el niño no va donde el papá no lo deja ir. Pero ya llega un momento donde el niño dice, no, es que yo quiero ir allá. El joven ya dice, no, es que a mí mis amigos, yo quiero que sean aquellos. Pero es ahí donde lo que decías ahorita. Y yo quisiera que los padres que hoy nos estén escuchando también empiecen a entender algo. Quizás estamos viviendo tiempos muy difíciles, nadie va a decir que no. Pero algo que yo puedo garantizar es que cuando usted a su hijo le enseña a que tenga convencimiento de sus principios, Convicción. nadie lo va a poder mover. Quizás caiga, Así es. quizás falle, quizás se aparte, quizás haga cosas en su momento por la inexperiencia que tiene. Pero yo estoy segura de algo. Si el joven empieza a crecer y a despertar la convicción que nosotros como padre pusimos en ellos van a volver a retomar. Ellos van a volver a retomar, pero hay un problema. Convicción no puede haber si usted no tiene disciplina. Y ese sí es un tema violento y muy fuerte, porque hoy una de las cosas a la que la gente más le corre es a la disciplina. No nos gusta que nos den órdenes, no nos gusta que nos digan que tenemos que entrar a cierta hora. No, porque la gente fracasa en el deporte. Usted es deportista, ¿por qué fracasan? Era. El deportista retirado. Pero entrenas niños. Bueno, me gustó mucho algo de lo que dijiste y me ponía a pensar algo, qué pena, antes de continuar con el tema, y es como preguntarte, pastora, ya que las costumbres se pueden cambiar, pero las convicciones muy difícilmente se pueden cambiar. Eso es así. Cuando uno tiene una convicción, no importa quién se vaya en contra de uno, si yo tengo una convicción clara, a mí no me va a apartar ni una relación, ni un amigo. Nadie me puede apartar porque yo estoy convencida de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, te voy a decir algo. Cuando yo empecé con todo esto de buscar de Dios, ¿De cuánto ya? no, hace un ratico, hace un ratico. Pero, ¿sabes? Eso a mí me ocasionó que mi propia familia no estuviese de acuerdo. Y yo tenía que decidir o llevar el camino o agradar a mi familia simplemente de no hacer lo que yo sabía que tenía que hacer. La decisión más difícil. Es muy difícil. Porque hay gente que no es la familia, es la inclusive más fuerte en el entorno, los que le rodean. Todos. Entonces, ¿qué hiciste en ese momento? Muy difícil. Era muy difícil porque yo sentía que mi familia no estaba de acuerdo. Venías con otras costumbres. Claro, habían otras costumbres, pero yo entendía que esas costumbres no eran las correctas y que las debía cambiar. ¿Y cómo las entendiste? ¿Cómo entendiste que esas costumbres no eran las correctas? Porque estudiar la palabra, empezar a meterme con Dios, orarle a Dios, me llevó a entender que realmente el problema no es que usted vaya a una iglesia, el problema no es que usted lea la Biblia, porque mucha gente dice frases, no sé si te la hayan dicho, ya le lavaron el cerebro. Y muchas personas quizás empiezan a escuchar temas de Dios y dicen, otros que nos van a lavar el cerebro. Pero sabe, nosotros no le vamos a lavar el cerebro a nadie, le vamos a mostrar realmente lo que ha hecho que nuestra vida sea una vida que pueda marcar diferencia. Y que es una vida que se va direccionando y se va guiando por convicciones, lo que me preguntabas ahorita. En el área de lo deportivo, ¿cierto? Es en el área que yo más fuertemente me muevo. Hay un problema con la mayoría de las personas.
niños, o en estos momentos que estoy viviendo una categoría de niños, y es que todos llegan y dicen, uy, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo, yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como, y miran hacia arriba, gente grande, ¿cierto? Los ídolos. Exactamente, pero no generan, no construyen en ellos una convicción de qué es lo que verdaderamente quieren, porque cuando Messi juega un mal partido dicen, no, yo ya no quiero ser como Messi, ya quiero ser como Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo no tiene partido mal. Eso dice usted, eso dice usted. Entonces empiezan a cambiar sus costumbres y sus hábitos, ¿cierto? Porque entonces ya su ídolo cambió de la noche a la mañana. O sea, su Es que visión cuando y yo cambio eso, su como dices, convicción ya no es la misma. Están cambiando de costumbres, o sea que no tienen una convicción de lo que verdaderamente quieren ser. correcto. Y es desde ahí, desde que somos niños, que se empiezan a marcar cosas en nuestras propias vidas. Por eso es tan importante que hoy dejáramos una pregunta abierta. Y es, ¿todo lo que haces, lo haces por convicción o por costumbre? Porque si nosotros hoy nos replanteamos nuestra vida, vamos a empezar a entender que nosotros somos mezclas de muchas personas que se han acercado a nosotros, de muchos entornos por donde hemos caminado. Vamos adquiriendo esas costumbres, vamos adquiriendo esos comportamientos. Y cuando uno entiende eso, entonces uno tiene que empezar a entender, mira, no sé si te ha pasado, que alguna vez se te pegó una palabra y le dicen, ¿y usted dónde sacó esa palabra? Y usted sabe que es de un amigo suyo. Usted sabe que así hace un amigo suyo. Y ese tirito, o ese dicho, no sé las personas que nos escuchen cómo lo digan, pero ¿usted por qué dice así? Porque se lo escuchaste a alguien. ¿Cómo dirá la gente en Afganistán? No sé, ¿cómo lo dirá la gente en China? Aquí la cosa es, ¿qué dices que no era tuyo? Sin palabras, ¿cierto? Así que importante entender eso. Sí, Y yo así quisiera es. que pensáramos en este podcast en una persona, en Sansón. Eso, ¿Quién era Sansón? Un niño, según un nazareno, ¿sí? que no le ¿Y por qué cortaban el pelo. nació? Pues me imagino yo que los papás de Sansón tuvieron. No, Brian, No, no fue por eso. Sansón nació con un propósito y era liberar el pueblo de Israel de los filisteos. Un pueblo que mantenía oprimido a Israel. Y este niño nace con ese propósito. Y Dios empieza a cumplir el propósito en él. Y él se levanta y empieza realmente a ser ese salvador que el pueblo necesitaba. Pero en Sansón pasó algo. Una de las cosas que desafortunadamente más hace pecar al hombre, las mujeres. Y apareció una filistea. Filistea incircuncisa. Aparece una filistea y se encarga de hacer que todo lo que había en Sansón desapareciera. ¿Por qué? Porque Sansón se acostumbró a que la presencia de Dios estuviera. Y por eso cuando hablabas ahorita de ir a la iglesia, yo sí quisiera preguntarle a las personas que nos estén escuchando, porque a veces decimos, no es que yo creo en Dios, pero ¿cómo crees en Dios? ¿En qué Dios crees? ¿A qué te acostumbraste a creerle a Dios? Hoy las personas se están apartando de Dios tanto que lo están culpando de todo lo que está pasando. Están culpando a Dios de las tragedias, de los problemas, de las muertes, de los políticos, de nuestras malas decisiones. Estamos culpando a Dios de eso. Culpamos a Dios, le han ido a eso, porque yo sé que hay personas que me están viendo que culpan a Dios por las decisiones que tomaron sus padres, culpan a Dios por la familia en la que nacieron, culpan a Dios por inclusive gente de la iglesia, culpan a Dios por actitudes
o comportamientos que han tenido personas en la iglesia en contra de ellos, que eso ha llevado a que se alejen de los caminos de Dios. En estos días en nuestras redes han escrito algunas personas y entre las cosas que alguien me escribía decía que no entendía por qué Dios le estaba permitiendo vivir ciertas circunstancias. Y es ahí donde uno empieza a entender que de verdad no conocemos a Dios. Nos acostumbramos a decir que hay un Dios. Nos acostumbramos a decir que Dios existe porque alguien nos habló de él. Pero realmente hay una convicción, porque lo que está haciendo que las personas se aparten de Dios tiene una palabra: pruebas. Y cuando llega la prueba, la gente se aparta. Y es ahí donde, si a ti una prueba te aparta, si a ti una prueba te hace caer, si a ti una prueba te hace fallar, quiere decir que no tienes una convicción. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Sansón se acostumbró a que Dios lo bendijera. ¿Cuántas personas hoy que tenían mucho dinero, casas, tenían de todo? Cuando llegó la escasez por algún motivo, una quiebra, no sé, malas decisiones, que eso lo hemos hablado acá, entonces dicen, es que Dios me quitó todo. Yo le voy a decir algo a todas las personas que están ahí para que ya vayamos concluyendo con este podcast. Quiero decirles algo. Yo en algún momento de mi vida también me acostumbré a ir a una iglesia, fue como una costumbre y olvidé. Tenía convicciones porque no me dejaron apartar de eso, mis convicciones no me dejaron apartar, pero en cierto modo o en cierto punto se volvió convirtiendo en una costumbre. Y la costumbre lo lleva a uno a no, como decía la pastora Marta, a no valorar lo que Dios colocó en uno. Y yo estoy seguro que así como compartíamos hoy de Sansón, todas las personas que nos están viendo en esta noche, hoy, porque el podcast sale hoy a las 8 de la noche, tienen un propósito y tienen un llamado. Son llamados para cosas grandes en Dios. Tienen propósito divino de parte de Dios. E inclusive, desde el vientre de la madre, Dios los formó con ese propósito. Si usted en algún momento cogió como costumbre las cosas de Dios y no estás valorando lo que Dios ha colocado en tu vida, aprovecha esta noche para que Dios construya convicciones en tu vida y te lleve, y eso te lleve a volver a tomar en serio las cosas de Dios. Y si por el contrario nunca le has entregado tu vida al Señor y quieres verdaderamente experimentar lo que Dios puede entregarte, construye convicciones en Dios y deja todas esas malas costumbres, que no importa lo que digan tus amigos de la universidad, del trabajo, de donde sea. Construye una convicción en Dios, porque eso es más gratificante para una persona que vivir las costumbres y lo que el mundo hoy por hoy Y le llama pegándome de normal. lo que estás diciendo, es importante entender que no importa si nos hemos equivocado, no importa si has fallado, no importa si las cosas no han salido como has querido. Eso no quiere decir que no eres apto, eso no quiere decir que no vas a ser capaz. Al contrario, es ahí donde estás preparando tu vida para levantarte y para empezar a entender que si caíste es porque hay algo que está mal y que te tienes que empezar a preparar para que puedas empezar a avanzar. Hay un texto en la Biblia con el que me gustaría terminar y es el Salmo 118, verso 7, que dice: el Señor está conmigo, Él es mi ayuda, yo veré por los suelos a los que me odian. Mire, cuando uno lee textos como estos, sabe y entiende que Dios va a estar con nosotros. No importa cuántos errores, no importa cuántas fallas. Este es un tiempo en el que Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten y que tengan en su corazón la convicción de por qué quieren estar en donde quieren estar, de por qué creo en Dios, de que usted tenga una convicción real y sincera de por qué está haciendo lo que hace. Que este sea un podcast entonces que nos lleve a pensar y a meditar realmente, ¿es costumbre o convicción?
Y yo sé que así como nosotros dos, hay muchos que están deseosos de que este podcast continúe, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo. Pero los invitamos para que nos sigan en todas las redes sociales, porque diariamente a las 5 de la mañana estamos subiendo devocional, que el propósito de estos devocionales es que usted empiece a construir una convicción en su vida, una convicción que le lleve a usted ser bendecido en todas las áreas de su vida. Desde las 5 de la mañana, hora Colombia, para la gente que nos ve en Australia, en Estados Unidos, en Afganistán, desde las 5 de la mañana, hora Colombia, y sacamos el devocional por Instagram y por Facebook, para que vaya ahora mismo y nos sigan. Aquí están apareciendo las redes sociales de nosotros, Cash Oficial, y interactúe con nosotros. ¿Te gustó el devocional? Si necesita un motivo de oración, Sí, un motivo de estamos oración. abiertos a recibir todas las peticiones que tengan. Lo hemos estado haciendo. Y Dios se ha estado glorificando con las personas que nos han escrito por el interno. Necesitamos que oren, y este podcast lo cerramos así, diciéndole a todas esas personas que nos han escrito: hey, necesitamos que oren por esto, que su mensaje lo vimos y que hemos estado orando por eso. Así es, y no dejamos de hacerlo. Entonces les damos por finalizado este podcast, costumbres o convicciones. Así es. Y nos estaremos viendo dentro de 8 días en un nuevo episodio de Cristianismo para no cristianos. Dios les bendiga.